Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ir a visitar uno de estos lugares del incendio. Como ustedes se habrán dado cuenta, en días pasados estuvimos compartiendo algunos videos de los incendios que está ocurriendo aquí en la sierra, en especial aquí en el municipio de Bocoina. Como verán, me encuentro aquí en el poblado de San Juanito. Y pues aquí, muy cerca de aquí, hay un incendio en estos momentos. Pues vamos a ir a ese punto, a ese lugar, para llevarles a ustedes la experiencia que se vive. Ahora sí que estar enfrente de las llamas. Y pues como también lo sabemos, es una lástima que haya este tipo de situaciones aquí en la sierra. Y pues como sabemos, el fuego arrasa con todo. Pues sin más que nada, pues vámonos. Bien, pues aquí sigo caminando aquí por la carretera. Venía viendo a ver si me daban un raite, pero no. Casi no han pasado carros. Así es que, pues mientras vamos a seguir caminando y disfrutando de esta mañana. Y bien, después de caminar varios kilómetros por la carretera sin que nadie me diera un aventón, caminé hasta aquí y llegué hasta esta comunidad que se llama Sehuereachi. Así es como dice el letrero aquí. Pues he llegado hasta aquí caminando ahí despacito por la carretera. Ya estoy cerca del incendio. Como verán allá al fondo, ahí se ve la humadera. Detrás de ese cerro es donde está el incendio. Entonces pues seguiré un rato más por la carretera y más adelante puede ser que nos desviemos hacia el incendio. Bien, es hora de seguir. Y bien amigos, pues ya estamos aquí en la zona del desastre. El desastre está hacia este lado. Aquí nos vamos por este caminito. En unos minutitos allí más adelante está el lugar donde les mencionaba, donde está el incendio a todo lo que da. Bien, vamos a tomar un poco de agua de aquí. Esta agua es potable, ya había estado aquí anteriormente. Y pues bueno, voy a tomar un poco de agua porque la vamos a requerir al lugar a donde vamos a estar en unos minutos. Bueno, pues sin más que nada, tomo agua y luego ya les muestro las imágenes, las primeras imágenes que veremos en un ratito. Me estoy adentrando hacia el bosque, hacia más adentro, para buscar, más bien para llegar a la zona del desastre, donde ya el fuego ya pasó, donde ya esta parte se ha ido controlando. Pero ahorita, en unos momentos después de esto, estaremos donde aún
la gente sigue luchando contra el fuego para pues tratar de extinguirlo por completo, porque pues la verdad es un desastre. Miren amigos, esto es lo que pasa después del desastre. Así es como queda. Ahí vemos pues los árboles que apenas iban creciendo, pues lamentablemente ya no van a crecer más. Sigo aquí subiendo esta montaña, la verdad que es pura subida, y aquí realmente se acaba la sombra. Como verán, pues se quemaron hasta las hojas de la parte de arriba de muchos de estos árboles, y aquí vemos aquí todavía haciendo humo pues este tronco, verdad que pues que no se ha consumido por completo. Y la verdad es muy triste ver esto. Se siente el aroma a quemado, a madera quemada, y la verdad es muy triste ver esto y pensar que aquí vivían seres vivos. Este era su hogar, aquí en esta parte, y hoy muchos de ellos han quedado bajo estas cenizas, bajo este incendio, este desastre. Lamentable amigos, qué triste. Aquí vemos el fuego aún consumiéndose este tronco. Oh Dios mío, qué desastre. Vengo subiendo toda esa montaña. Como verán, estamos llegando a la cima, y del otro lado está el incendio a todo lo que da. Ahorita estaremos en unos minutos, vamos a llegar a su lugar y veremos qué es lo que está pasando. Por lo pronto, vean esto. Amigos, pues sigo caminando por esta parte, ya en esta zona donde ya ocurrió el desastre. Déjenme les comento que hay zonas pues todavía con algunas brasas que no se han apagado por completo. Algunas partes aún siguen ardiendo, pues algunos troncos. Ahí vemos humo. Dios mío. Ay, perdonen la expresión amigos, pero es muy triste ver esto amigos. Nunca me había tocado estar tan cerca. Miren amigos, en la parte de arriba, y una tristeza. Aquí vemos que ya le habían hecho esta barrera de limpieza para que el fuego no pasara de este lado, pero pues aquí vemos que el fuego ya cruzó la línea y ya está del otro lado. Dios mío.
Si pueden escuchar el ruido, tal vez sea el llanto de los árboles. Dios mío, este es mi bosque. El intenso calor, amigos. Debo protegerme un poco. Voy a ponerme una camisa en la cara para poder acercarme un poquito más. Amigos, me tuve que poner esta camisa porque realmente el humo es intenso, amigos. Estoy pasando por aquí, por la zona que ya se consumió por lo que tenía que consumir el fuego. Enfrente de mí están las llamas, aún todavía se sigue consumiendo y realmente el humo es insoportable, la verdad. No, esto es lo que se está consumiendo el fuego, amigos. Es realmente muy triste, lamentable lo que está ocurriendo en nuestros bosques de Chihuahua. Nunca me había tocado estar tan cerca de un incendio y la verdad que es una experiencia que no quisiera volver a vivirlo, pero no sé qué debamos hacer para que no ocurran estas catástrofes, la verdad, lamentables. Aquí en estos bosques, la verdad, hay seres vivos que habitan en estos lugares, y con este fuego, ¿a dónde huyen? ¿A dónde corren? No tienen escapatoria. El fuego está por todos lados y Dios mío, aquí realmente es algo triste, amigos. No tengo palabras que decir. Simplemente ver el fuego, cómo se consume nuestros bosques, y la verdad que hay mucha gente que anda luchando contra esto. Yo me encuentro en un lugar donde ya el fuego ha consumido tanto como de este lado es donde venía el fuego, y aquí, justo aquí, habían hecho una barrera para que el fuego no saltara. Vemos esa parte y no sé cómo, pero el fuego ya está del otro lado. Así es que, y con este aire que hace, la verdad que tampoco no ayuda mucho, y como veíamos en las imágenes, el fuego se va hasta la copa de los árboles. Y pues voy a mostrarles estas imágenes, amigos. No hay palabras para describir lo que es estar en este lugar. Ahora imagínense los animales
que no tienen a dónde huir. Si huyen de nosotros, ¿creen que van a ir a pedirnos ayuda? No. Los animales, simplemente algunos de ellos se dejan consumirse por el fuego, y realmente es algo muy triste. Es muy triste, y el ruido que hace a la hora de cuando están las llamas con todo, es un crujir pues del fuego, la verdad, de cómo se consumen los árboles, hasta las hojas verdes se queman, porque las llamas son realmente intensas. Como verán, amigos, la rapidez con la que avanza es realmente increíble. El remolino que se forma, y como verán, en cuestión de segundos, pues es increíble. Y la verdad, no sé cuántas veces tengo que mencionar la palabra lamentable, triste, de lo que ocurre en nuestros bosques. Ahí vemos los enormes remolinos que se genera, y también pues realmente el calor es intenso. Vamos a retirarnos un poquito y veamos. Ahorita vamos a buscar a los brigadistas para ver el trabajo de ellos, y a ver de qué forma podemos ayudar a combatir esto, porque pues como les comento, es realmente triste ver esto en nuestro estado. Bien, pues sigamos más adelante. Bueno, pues también aquí ya nos encontramos con algunos de los brigadistas con los que están luchando contra estas llamas, y la verdad, pues un reconocimiento, yo creo, para quienes están al frente, siempre cuidando nuestros bosques. Bueno, amigos, pues como ya vieron el enorme incendio que se está generando en esta parte. En estos momentos, si no me equivoco, creo que estamos entre la línea del municipio de Guerrero y Bocoina. Y pues aquí terminó este recorrido, para documentar, para experimentar más que nada lo que se siente estar enfrente de las llamas, y realmente es algo que no sé cómo explicarles, pero es muy triste. Y la verdad, ahí andan los compañeros brigadistas, como siempre, al frente de las llamas, protegiendo los bosques, a que el fuego no se extienda más. Y pues no hubo necesidad de preguntarle, porque es obvio con lo que vemos. Sabemos lo que cada quien sentiría en lugar de ellos. Yo lo comprobé hoy, estuve aquí, y realmente fue impactante, fue realmente triste. Y bien, amigos, pues me despido con estas imágenes, y nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias, y por favor, si no se han suscrito al canal, suscríbanse para poder yo seguir visitando nuevos lugares y documentando cosas interesantes. Nos estamos preparando cada día para llevarles a ustedes mejores contenidos
Y no queda más que despedirnos. Hasta pronto. Bye bye.